Continuando ahí con el pecado de muerte y haciendo un resumen, ya quedó claro que nuestro Dios en Génesis 2 da el primer mandamiento al hombre, se lo da a Adán y le dice que si come del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y el mal, dice que ciertamente morirás. Y en el Génesis 3, el que hace que Eva coma y luego Adán es la serpiente. Entonces podemos inferir que el pecado de muerte es una serpiente. Una serpiente es la sombra de Satanás. Sin entrar en muchos detalles, podemos ver que hay un culto a la serpiente que es fácilmente de identificar en muchas civilizaciones antiguas y hoy en día hay muchas señales de una serpiente y la serpiente está en todas partes. O sea, es evidente que la serpiente es Satanás. Y la Biblia enseña que hay un solo Satanás, uno solo, ¿verdad? Entonces, por culpa de ese Satanás, es que toda la humanidad que nació después de Adán, Satanás se adueñó de la humanidad. Entonces, por esa razón es que nosotros que estamos llegando al vientre de mamá ya venimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, ya no podemos entrar al cielo porque llegamos con un padre, llegamos con un dueño, la serpiente, el pecado de muerte. Entonces, hablamos que para definir o entender un poquito más el pecado de muerte, vamos a ver por qué es el pecado de muerte. O sea, ¿por qué muerte? Entonces, por supuesto que Dios, en su gran sabiduría, Él quería hacer seres humanos. Y entonces él se dio cuenta que para ser seres humanos a imagen y semejanza de él, tenía que darles ciertos atributos. Pero esos atributos o esas ventajas o para que se parecieran, que nosotros nos pareciéramos a él, tenía un gran riesgo. Y ese riesgo era que Satanás se podía hacer dueño de los seres humanos. Pero él también, en el plan que tenía, de la creación, también planeó enviar a su hijo para a los que él decide llevarse al cielo, poderlos salvar. Entonces, la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, él tiene que llegar con cuerpo humano. La palabra de Dios o el apóstol Pablo lo define como el segundo Adán. Tiene que llegar con cuerpo humano, única y exclusivamente para que nuestro Señor Jesucristo, en su trabajo, que Él viene a salvarnos, su trabajo es atrapar la serpiente. Porque la serpiente es un espíritu, pero se necesita un cuerpo muy poderoso, ¿verdad? Que es el cuerpo de Jesucristo, el que atrapa la serpiente. Y cuando Jesucristo atrapa la serpiente en su cuerpo es tan poderoso, que la serpiente no puede salir del cuerpo de Jesucristo. Por esa razón, nuestro Señor llega con una misión para atrapar a Satanás, para atrapar el pecado de muerte. Para eso llega Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo y el Padre de Jesucristo, o sea, Dios Padre y el Espíritu Santo, nos tiene que revelar a cada persona que vamos a ser salvos estos conceptos del pecado de muerte y el pecado de no muerte, que el pecado de muerte es Satanás, que el pecado de muerte tiene otro nombre que es la serpiente.
Entonces tiene que ser revelado en nuestro corazón. Porque esta serpiente, este Satanás, que es el dueño del mundo, hábilmente ha confundido a la humanidad y él se ha escondido y le ha echado la culpa a la humanidad y entonces le dice a la humanidad de que tienen pecado, ¿verdad? Y que la culpa es del hombre, porque desviaron el concepto de pecado de muerte, lo desviaron como un tema de inmoralidad. Inmoralidad. Hábilmente Satanás se esconde y le vendió a la humanidad de que el pecado es algo inmoral. Entonces, también le vendió la idea de que si tiene pecado es porque es un gran inmoral, pero si deja de hacer cosas inmorales y se hace moralmente bueno, entonces ya no tiene pecado. Pero es un engaño porque el pecado está siempre ahí. Porque en el primer mandamiento, Jehová le dice a Adán, no coma del fruto del bien y del mal. ¿Qué significa? Que si una persona es bueno moralmente o es malo inmoralmente, dice la palabra de Dios que va a morir, o sea, que no puede entrar al cielo. Por esa razón es que el concepto de moral o inmoralidad hay que tenerlo bien claro para entender que cómo es que somos libres o cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos libera del pecado. ¿Cómo es? Entonces, lo primero que el Señor Jesucristo quiere hacer con nosotros es revelarnos exactamente qué es el pecado. Entonces, la primera revelación consiste en que el pecado no es un tema de inmoralidad, malo, o es un tema de ahora soy bueno porque moralmente me porto bien. De eso no está hablando. No está hablando de eso, sino que está hablando de que cada persona que llega al vientre de mamá trae la misma esencia de Satanás ahí adentro. Y el espíritu y el alma de ese bebé o de esa persona que llegó al planeta Tierra a través del vientre de mamá, su espíritu y su alma están siendo esclavizados por este espíritu inmundo que se llama la serpiente, que se llama Satanás y que la Biblia lo menciona como el pecado. Por esa razón es que el apóstol Juan le está diciendo a la iglesia y les está explicando el concepto del pecado de muerte y el pecado de no muerte. Y él le dice ahí en el versículo 5:16, capítulo 5, versículo 16, dice, por el pecado de muerte digo yo que por eso no se puede pedir. O sea, ¿qué es lo que dice? No se puede pedir perdón, porque nadie humanamente puede ser libre de la serpiente. Es imposible que el ser humano por sí solo, pidiendo, pueda ser libre de la serpiente. Porque para ser libre de la serpiente, para ser libre del pecado de muerte, tiene que venir un poder mucho más grande que Satanás y arrancarnos ese pecado, esa serpiente, ese Satanás que nos tenía esclavizados, que tenía nuestro espíritu y nuestra alma esclavizados. Porque nuestro Señor Jesús vino a salvar a algunas personas, pero lo que vino a salvar fue el alma y el espíritu. El cuerpo no, el cuerpo se queda aquí. Entonces, la salvación es para el espíritu y para el alma. Por esa razón, digamos, nuestro Señor Jesús muere. ¿Por qué muere? Porque Él tiene en su cuerpo, ahí en la cruz, tiene a la serpiente atrapada. Por eso muere, Jesús muere, porque Él está derrotando el pecado de muerte. Por eso muere, ¿verdad? Y entonces muere Jesús, muere la serpiente y también muere aquella persona que el Espíritu de Dios le está revelando, porque Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Jesucristo. ¿Qué significa?
que realmente yo tengo que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que nació de mamá tiene que morir. Por eso es que tiene que ser revelado que yo estoy muriendo en la cruz dentro de Jesucristo. Entonces, mi viejo hombre muere. Y cuando Jesucristo resucita, como yo estoy en Jesucristo, hace unas horas estuve muriendo con Jesucristo, el viejo hombre murió, entonces cuando Jesucristo resucita, yo también resucito. O sea, un hombre nuevo, un hombre nuevo. Por esa razón, la cruz y Jesús muriendo es para derrotar el pecado de muerte. Eso lo explica muy bien Isaías 53. Porque, y voy a terminar este audio diciendo lo siguiente. Con el tiempo de leer la palabra con profundidad, yo me atrevo, me doy esta licencia, porque me gusta más, como lo voy a decir, porque lo entiendo mejor. Yo prefiero cambiar la palabra perdón por traslado. Entonces, para ser libre del pecado de muerte tiene que haber un traslado. Un traslado desde mi corazón al cuerpo de Jesús. Se traslada la serpiente al cuerpo de Jesús, ¿verdad? Está en varias partes. Digamos, a mí me gusta mucho usar Isaías 53. Entonces voy a leerlo aquí un momentito. Isaías 53 dice así. Dice Isaías 53. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Entonces, el anuncio de ser libre del pecado, para poderlo creer, tiene que ser dado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí interviene el brazo de Jehová. El brazo de Jehová es el que va hasta nuestro corazón y saca la serpiente, y ese brazo lleva la serpiente en su brazo y lo mete en el cuerpo de Jesús. Porque en el versículo 6 dice al final, dice: mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el pecado, no dice los pecados. Dice el pecado, o sea, cargó a Satanás en Jesucristo. Cargó, o sea, lo puso ahí para que Jesucristo lo cargara. Pero ¿dónde estaba? Estaba en mi corazón. Estaba en mi corazón. Por eso es que yo digo que lo trasladó de mi corazón al cuerpo de Jesús. Entonces yo sustituiría el verbo perdón por el verbo trasladar. Porque en el Levítico 1, en el Levítico 4, en el Levítico 16, está claro que en la imposición de las manos se traslada el pecado a la ofrenda. Pasa por las manos. Por eso es que yo me atrevo a decir eso. Bueno, bien, ya hablamos bastante sobre el pecado de muerte. Voy a parar este audio aquí, voy a hacer uno nuevo hablando sobre el pecado de no